13:03 en la República del Paraguay. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro encuentro con las noticias en esta primera edición. Tema resaltante: Nayara ya tiene un nuevo corazón. La pequeña de 6 años fue sometida ayer a un largo proceso quirúrgico con éxito en el Hospital Pediátrico Niños de Acostañú. Ahora son horas decisivas para aguardar su favorable recuperación. El nuevo corazón de Nayara está latiendo, late fuerte. Ella está monitorizada continuamente, ¿sí? Se hacen controles laboratoriales, se hacen estudios como ecocardiografía para ver cómo está funcionando ese corazoncito. Hasta el momento la evolución es buena, ella se mantiene estable y esperemos que siga así. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tenemos que hablar también de este caso que es increíble e inexplicable. Hablamos de un hombre de 78 años que ingresó al IPS con un diagnóstico de trombosis grave en la pierna izquierda. Sus familiares firmaron la autorización para la amputación y cuando salió del quirófano descubrieron que le amputaron la pierna derecha. Mi abuelo tuvo una trombosis en el lado derecho, entonces había que amputar la pierna. Mi mamá es la persona que entra, le ve a mi abuelo y se percata de que es la pierna equivocada. Mi mamá fue la persona que se dio cuenta, no los médicos. A mí me admitieron el error, me dijo que sí, que era el otro miembro inferior lo que había que cortar y cortaron el izquierdo. Aunque no yo tuve mis hermanas ahí, pero bueno, aunque sea un viaje voy a votar. Cabe resaltar también que el hecho en sí del San Juan fue a beneficio de la familia de esta criatura. Se hizo un San Juan ya que el papá de esta criatura estaba internado en el hospital y todo lo recaudado del día ayer iba a ser llevado al padre. Y estas son las principales informaciones. Comentarles acerca de un hecho ocurrido y que tiene como víctima a un hombre de más de 70 años, 71 en específico. Este hombre llamado o identificado como Eligio Gauna Gutiérrez fue asesinado de 17 puñaladas en el distrito de Iruña, departamento del Alto Paraná. Esto ocurría en la noche del sábado. El presunto autor de este hecho se trata de Elías Sánchez Montiel, de 48 años, quien fue detenido y de su poder incautaron un arma blanca de más de 40 centímetros de largo. El trasfondo aparentemente sería pasional, ya que, según vecinos, el fallecido mantenía una relación con la pareja del victimario. Y hablamos ahora de esto, un terrible caso de maltrato familiar se vivió en el barrio Las Delicias de Encarnación. Nancy Aurora Benítez habría aplicado un machetazo a su concubino Gualberto Villalba Vareiro y, no contenta con esto, habría arrojado al hombre a las llamas, donde la misma estaba quemando basura. La policía encontró a la víctima ensangrentada y con varios cortes, golpes y quemaduras y en aparente estado etílico. Fue derivado al Hospital Regional de Encarnación y la mujer fue detenida. En el momento, Oscar Franco de IPS está hablando, escuchemos. Amputando, porque encontraron que la pierna más afectada era la izquierda. Es importante que se conozca que por los estudios que se hicieron desde el ingreso del paciente al hospital, estaba definido y muy claramente objetivada las lesiones que presentaba en el sistema vascular el señor Zamudio. Se definió en ese estudio, que es una angiotomografía de miembros inferiores, que hay un aneurisma
de la aorta abdominal en su último trayecto. Esa aneurisma, para que entiendan, es una rotura del vaso de la arteria aorta por dentro, lo que hace que vaya entrando sangre entre las paredes de la aorta y eso va ocupando un espacio, disminuyendo la luz del vaso sanguíneo, con lo cual se afecta la vascularización por debajo de todo el territorio que irriga esa arteria. Eso se definió en ese estudio, además de las lesiones vasculares en ambas arterias popliteas femorales, se llaman más arriba y después se convierten, cambian de nombre, se llaman popliteas a nivel de la rodilla. Es decir, se objetivó claramente en ese estudio que ambas arterias popliteas, que son las que irrigan los miembros inferiores, desde la rodilla hasta los dedos, estaban obstruidas. Ambas arterias estaban obstruidas. En un primer momento se definió que el miembro más afectado era el derecho, que fue lo que se les informó a la familia, pero en el acto quirúrgico cambia esa decisión, los médicos cambian esa decisión, esa conducta, y ahí deviene el error de comunicación, que los médicos no comunican a los familiares el cambio de plan. Acá se hizo lo correcto, la comunicación estuvo errada y estamos nosotros, el Instituto de Previsión Social, está ya ha tomado la decisión de hacer un sumario administrativo buscando a los que incurrieron en el error de comunicar correctamente en el tiempo y en la forma la conducta cambiada en el acto quirúrgico. Además de esto, todos los antecedentes están ya en manos de la Fiscalía. La Fiscalía también ya ha tomado parte, ya ha tomado intervención en este caso. Y, por supuesto, el Instituto de Previsión Social, como siempre, ha facilitado toda la información y toda la documentación pertinente sobre el caso, de manera que ellos hagan su labor lo más objetivamente posible. Doctor, ¿qué elementos tuvo el médico cirujano en ese momento para definir el cambio de la pierna a ser amputada? Sí. Ellos lo que evaluaron, ambas piernas estaban afectadas, ¿sí? Ambas piernas tenían signos de que la vascularización no estaba obstruida, no llegaba sangre a la parte distal del miembro. Deciden que el miembro izquierdo es el que estaba con signos de mayor compromiso vascular. ¿Cómo qué, por ejemplo? Más frío, con infección, etcétera. A pesar que el dolor que él refería era en la pierna derecha. Claro, a pesar de eso, porque eso no siempre se da de que el dolor acompañe. Es más, habitualmente, y esto lo va a decir mejor un cirujano vascular, la inervación de los miembros es lo primero que sufre cuando hay un problema de vascularización. Ahora, doctor, ¿por qué entonces si finalmente van a amputarle ambas piernas ya no se hizo eso en el momento, atendiendo que los estudios decían de que ambas piernas estaban comprometidas ya? Porque es un procedimiento que causa hemorragias. El señor tiene 78 años, entró con muy probablemente una hemoglobina tenía de 11, eso significaba que hacer la amputación de ambos miembros significaba mayor tiempo quirúrgico, por lo tanto mayor tiempo de anestesia y mayores posibilidades de complicaciones, sobre todo hemorrágicas. ¿A ambas piernas se le hizo el estudio, doctor? Claro, el estudio en la angiotomografía se hizo de ambos miembros y el abdomen. Por eso es que se detecta la lesión del aneurisma de la aorta, porque eso de la aorta en el segmento que está en la pelvis, ¿sí? Ahí ya se detecta la lesión y también se hizo de ambos miembros. ¿Cómo era la operación, la cirugía, para no dar la comunicación
a los familiares, ya que ellos hablan de la pierna derecha, que ellos firmaron un documento en sí para que sea la pierna derecha la amputada y no la izquierda. Justo. El paciente estaba en el quirófano, el paciente ya estaba en el quirófano, estaba ya con una sedación y eso hace que se pueda evaluar mejor también clínicamente los signos de isquemia o de falta de vascularización. Ellos tomaron su decisión. ¿Qué se encarga en estos procedimientos de comunicar, doctor? ¿El jefe de cirugía, los auxiliares? Habitualmente eso se comunica a través del médico interviniente, los médicos cirujanos que hacen la cirugía, porque esa es una decisión que se toma en ese momento y es con criterios de ese cirujano. ¿Por qué si ya tenían los estudios, doctor, por qué en ningún momento le dijeron a los familiares que iban a ser las dos piernas las que debían ser amputadas? Si ya tenían todos esos estudios previos para la cirugía. Perfecto. Justamente, nosotros lo que detectamos es que lo que ocurrió es un error en la comunicación de los médicos, la comunicación técnica entre los médicos y los familiares. Desde el primer momento hay errores de comunicación entre los médicos y los familiares. Doctor, ¿pero por qué al terminar la cirugía tampoco le comunican a los familiares lo sucedido? Ahí también hubo negligencia desde el principio hasta el mismo. No, negligencia eso no es. Es un error de comunicación, eso no es negligencia. Claro, justamente, yo repito, el error de la comunicación técnica entre los médicos y los familiares de un paciente ocurrieron errores en muchas partes del proceso. Así fue. ¿Con el IPS se puede probar que está justificado el cambio de pierna amputada, doctor? Nosotros tenemos estudios que es una angiotomografía. La angiotomografía es un estudio de imágenes. Existen imágenes de ambas piernas y del abdomen que pueden ser revisadas por cualquier médico. Pero son más cuestiones clínicas las que tuvo en cuenta el médico en ese momento, claro. El enfriamiento de la pierna, cosas así. ¿Eso cómo pueden comprobar que existió? Eso es solamente por la decisión del médico. Es una decisión clínica. Es una decisión clínica. ¿No queda documentado? Sí, pues claro que puede quedar documentado. ¿Se puede comprobar que realmente esa pierna, la izquierda, es la que estaba finalmente más fría, con algún tipo de problema? Por la evaluación clínica de los médicos cirujanos. ¿Cuántos profesionales serán afectados con este sumario? En principio tenemos 3 que son los intervinieron directamente en el proceso, en la cirugía. Justamente el error en el proceso de comunicación del estado de un paciente a los familiares o al propio paciente. Doctor, la pregunta de sacarlo, médico cirujano, enfermero, o sea, ¿cuál sería? No. La información médica siempre tiene que ser entregada a los familiares o al paciente por el médico, por los médicos. La enfermera no tiene nada que ver, es el médico interviniente el que le recibe en la urgencia, el médico que le recibe, posteriormente algún especialista o finalmente un cirujano si es que interviene el cirujano. Doctor, ¿usted afirma entonces, doctor, que el procedimiento fue correcto? Totalmente. Todos nosotros nos reunimos. Lo que yo les expliqué, él decidió en ese momento cambiar el plan quirúrgico porque creyó conveniente, por su experiencia y por la clínica que presentaba el miembro, que era iniciar la serie de cirugías con la amputación de la pierna izquierda. Posteriormente va a ir a la amputación de la derecha y posteriormente también hay que corregir el aneurisma de aorta, que es la situación más grave que tiene el paciente en cuanto al compromiso de su vida. ¿En cuánto tiempo más se va a operar? Eso depende todo de la evaluación clínica. Solo tenemos que tener al paciente, evaluamos siempre el riesgo-beneficio de hacer la intervención. El paciente tiene que estar lo más compensado posible para realizar un procedimiento. ¿Para qué? Para evitar complicaciones. Doctor, los familiares dijeron de que ya el otro día le quisieron volver a ingresar. ¿Se daban ya las condiciones entonces, doctor? Claro, se tiene que hacer el procedimiento. El tema es que se indica el procedimiento, evalúan los clínicos la situación de estabilidad o de
menor compromiso clínico del paciente como para sostenerse durante la cirugía, y en esa evaluación sale que es mejor esperar un poco más para compensar mejor al paciente. ¿Va a soportar otra cirugía, doctor? Es lo que esperamos totalmente. ¿Clínicamente cómo está ahora? Clínicamente él está estable. El único problema era la antiagregación plaquetaria, claro. Para evitar que se siga coagulando la sangre en el vaso se le da aspirina. La aspirina es un antiagregante de las plaquetas. Eso tiene una vida media de unas horas y se está esperando que se cumpla, porque el señor consumió eso, que se cumplan esas horas de manera que el riesgo de hemorragias sea menor. La pierna derecha, el miembro inferior derecho, ¿es cierto que ya ahora está teniendo necrosis, como le dijeron a los familiares, o todavía no? Es que ambos estaban con necrosis ya desde el inicio. Pero avanzando ya que no se operó. Por supuesto. Bueno, sí. Sin embargo, el paciente está mucho más estable clínicamente, lo cual hace suponer que realmente el miembro izquierdo es el que estaba más afectado. Por eso se pudo... Realizando la cirugía, doctor, no había una persona encargada de dar esa comunicación a los familiares y no ocurra lo que está ocurriendo en este momento, la denuncia que hace la familia. No, no existe una persona que esté dando los informes, excepto el médico. Lo que pasa es que en el quirófano estaban los cirujanos y el anestesiólogo con el paciente ya, ¿sí? Acá, a veces, habitualmente, lo que se hace es comunicar estos cambios de planes. Si se puede, previo a la cirugía, si el paciente ya puede esperar un tiempo que se dé la comunicación. La comunicación se tiene que dar siempre por el médico interviniente, ¿sí? Y que no se dio. Si no se da en ese momento previo, hay que dar la información posterior. Y ese es el error de comunicación entre el médico y los familiares. ¿Se puede hacer el análisis forense, doctor, de la pierna ya ahora amputada? Para saber, para conocer más detalles, para el informe. Lo que nosotros tenemos es muy claro. O sea, nosotros no tenemos ninguna duda de que la vascularización, la perfusión con sangre de ambos miembros a partir de la arteria poplitea están obstruidas. Y eso es objetivable por un estudio de imágenes que, insisto, puede ser revisado por cualquier médico, incluso los médicos forenses que lo van a hacer. El documento que se va a utilizar ya va a ser el que firmaron los familiares, entendiendo que ahora es la pierna, la otra la que van a amputar. Y ellos ya no quieren firmar exactamente. Bueno, sí, es lo que nos manifestaron acá. Creemos que sí. Nosotros, de todos modos, vamos a tener que hablar otra vez mucho mejor con ellos, a pesar de que en esta reunión previa a esta les explicamos todas esas implicancias del caso del señor Zamudio, pero por supuesto que va a tener que hacerse el procedimiento que está ya autorizado. ¿Pero puede operar a pesar de tener COVID? Las cirugías de urgencia por protocolo del Ministerio de Salud Pública no pueden ser suspendidas a pesar del COVID. Nosotros evaluamos como médicos el riesgo-beneficio de todo procedimiento. El riesgo en este momento de no realizar la amputación es menor que el riesgo, es mayor, que el riesgo de operarle con COVID. El señor tiene COVID, pero no tiene síntomas respiratorios por COVID. Lo que se detectó es en la muestra del hisopado nasal que él llegó el día 8 con virus del COVID en la nariz. Doctor, si bien hubo una falla comunicacional, como dice, entre los médicos y el paciente, en este caso los familiares, ¿por qué desde el IPS tardaron tanto en dar una comunicación oficial a los familiares? Porque nosotros fueron interviniendo muchos actores, digamos, en este evento, y lo que nosotros queríamos desde el inicio como Instituto de Previsión Social es tener bien y muy claramente establecido qué es lo que sucedió. Eso hizo que muy temprano hoy nos reuniéramos con con los médicos que están conmigo y otros más también, para analizar todo lo que
lo que ocurrió desde que ingresó el señor Zamudio al hospital. Doctor, para entender un poco otra vez, entonces la decisión médica o el cambio de planes que tuvieron en ese momento en quirófano está por encima incluso de lo que pudieron haber decidido los familiares, para entender esa parte. Sí. Si existe la posibilidad de informarle a los familiares que se está cambiando el plan porque permite el paciente, todavía no está anestesiado, no está estable, etcétera, se le llama a los familiares cerca del quirófano, se les explica la situación y por supuesto dan otra vez el consentimiento. Si no se puede porque el paciente ya está siendo operado, en una amputación no están así, pero en otras cirugías los familiares saben y en la autorización del procedimiento, en la hoja de autorización del procedimiento, figura que el cirujano podrá cambiar la conducta quirúrgica de acuerdo a su saber, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que él encuentre en el quirófano. ¿En dónde figura eso, doctor? En la hoja de consentimiento informado de... Sí. Si no hubo error de procedimiento, ¿por qué no se le da el nombre de los intervinientes a la familia? Porque la fiscala que estuvo con nosotros en reunión con los familiares nos recomendaron, como eso ya está en la fiscalía, que las partes, en este caso de los familiares, van a acceder si quieren a través del expediente fiscal. ¿Los médicos ya fueron separados del cargo, doctor? ¿O van a continuar trabajando normalmente? No. Los médicos en este momento probablemente van a estar no suspendidos, pero sí con otros, haciendo procedimientos con otros médicos, de manera que no queden ellos, van a estar supervisados, exactamente. ¿Son médicos de trayectoria, doctor? Son médicos de guardia del servicio de traumatología. ¿No son residentes? Bueno, no, la información que nosotros tenemos y lo que está en todos los, en la ficha operatoria es que son médicos. El cirujano principal es un médico de guardia formado y sí 2 residentes que son ayudantes. Si quirúrgicamente se hizo todo bien y solo fue un problema de comunicación, doctor, ¿por qué no se pueden conocer los nombres? Porque la fiscalía nos pidió que no lo hiciéramos. El doctor Oscar Franco, aquí director médico, formando también parte de los demás doctores del área de traumatología, también otros especialistas aquí del Instituto de Previsión Social son los que estuvieron dando esta extensa conferencia de prensa. Los estamos viendo en imágenes a las 3 personas que están aquí con nosotros. El doctor Oscar Franco, decíamos en el medio, el director médico, el doctor Aníbal de los Ríos, jefe de traumatología, y el doctor Anwar Miranda, jefe interino de gobierno del área de urgencias. Son los que estuvieron haciendo esta explicación. Ellos aluden que se trató de un problema de comunicación después de haberse practicado ya la cirugía, de que se haya evaluado que clínicamente en ese momento el doctor decidía que la pierna más comprometida era la izquierda, no la derecha. Es que a partir de allí dicen ellos que hubo un problema de comunicación porque después de realizarse la operación respectiva al señor Ramón Zamudio, directamente no se informó a los familiares y recién una de las hijas se percata cuando ingresa, lo ve a su padre y ve que finalmente la pierna derecha seguía estando, no así la izquierda. Fernanda, simplemente para aclarar, los doctores en pocas palabras están diciendo que ambas piernas debían ser amputadas y que directamente el error de comunicación es no haberle dicho eso a la familia. Exactamente, ambas piernas debían haber sido amputadas, dicen ellos, pero que clínicamente el doctor, en este caso, doctor, el doctor encargado de la cirugía, el médico cirujano, estuvo realizando la evaluación de que lo más urgente era amputar una de las piernas primero. A su criterio clínico en ese momento era la pierna izquierda, porque no se podían amputar los 2 de una sola vez por la gran cantidad de pérdida hemorrágica que eso puede llegar a significar. A ver, entendemos perfectamente que no somos médicos, por eso siempre hay esa ventaja por parte de este colegiado y siempre dicen de que se protegen entre sí porque son ellos mismos colegas lo que finalmente determinan si fue o no una negligencia. El resto de los mortales somos ignorantes ante esta situación, pero igual, tratando de usar el más común de los sentidos o el sentido común, tiene que haber un antecedente médico, un documento, permitime, donde diga
un estudio previo hecho por los especialistas donde diga, no, acá estos resultados que sustentan la orden de cirugía señala que la pierna derecha es la que presenta anomalías y dificultades, por ende se requiere una amputación. En sentido, ese ver y entrar al quirófano y te das cuenta ahí a ojímetro que es la izquierda la que está peor. En sentido, trato nomás de un sentido común, porque tiene que haber un sustento médico, unos estudios, unos análisis, una evaluación de un grupo de profesionales que diga, vimos las dos piernas acá, la derecha es la que está en estas condiciones y requiere una inmediata y rápida amputación antes que afecte el resto del cuerpo. Y no entrar ahí y mirar, no, para mí que este es el que... trato de usar la lógica, porque parece muy, bueno, la argumentación médica, pero como no sabemos, al pedo vamos a tratar de discutir con los médicos porque nosotros no somos médicos. Yo tengo entendido, Fernanda, que vos hablaste con la nieta horas antes justamente de esta conferencia. Ya te decía que tenían el documento donde le explicaban que la pierna izquierda es la que estaba comprometida. Sí, y tenemos ese documento en donde figura en este caso y dice perfectamente, el que suscribe, que es uno de los hijos, autoriza al doctor, no figura el nombre del doctor, para administrar el tratamiento que sea necesario y efectuar la siguiente operación, que especifica allí amputación de miembro inferior derecho. Es el documento que ellos firmaron con presencia de testigos, incluso que son los otros familiares, las otras hijas de don Ramón. Para complementar nomás la idea, Carlos, de eso que mencionabas, cómo es que no va a haber algún certificado o algún documento que certifique ese análisis clínico que ellos hacen allí. Por lo visto que no existe, que es en ese momento una evaluación clínica, pero de igual manera, unos minutos antes ya hablábamos nosotros con la fiscal María Álvarez y ella nos decía que iba a conformar una junta médica con representantes del área forense del Ministerio Público para que ellos puedan determinar si es que existe o no alguna posibilidad de que haya sido así como dicen los médicos, de que realmente se tenía un mayor peligro al momento de seguir manteniéndole a don Zamudio con la pierna izquierda. Ellos van a hacer los análisis forenses en un equipo liderado por el doctor Pablo Lemir. Claro, sí, trato nomás para que, no, en realidad, para que no pase, que no sea una cuestión así, que pase simplemente porque hay un argumento médico y que ellos tuvieron el criterio. De hecho que sí, son profesionales de la medicina, pero acá estamos viendo, en sentido, tuvo que haber habido un previo estudio que determine que es el miembro inferior derecho, por algo pusieron acá, que es el que realmente está afectado. Y lo peor aún, le amputaron el miembro inferior izquierdo y nos avisaron otra vez. Acá dice, esto es lo que le hacen firmar los familiares. Cualquier parte, incluso en esta parte, yo sé que es una cuestión hasta cuasi médico legal acá, pero para que se den cuenta nomás, hasta lo premonitorio que fue firmar esto. Ha sido informado sobre lo que se refiere a la autorización para el tratamiento médico o quirúrgico, razones por las cuales la opera, le falta una A acá, un acento, operación, es considerada necesaria en previsión de posibles complicaciones y alternativas y modo de tratamiento, las cuales fueron explicadas por el doctor, no dice el nombre del doctor. Ojo con esto, esta parte que les decía. También certifica la no garantía y seguridad de los resultados que pudieran ser obtenidos. ¿Leíste esa parte, Fernanda? Sí, señor, y era incluso lo que decía también el doctor Oscar Franco, que aparte de eso hacía la salvedad en otra parte del documento de que incluso podrían darse algún tipo de cambios también de acuerdo a lo que se pueda llegar a detectar. No dice con esas palabras, acá dice cualquier parte de pieza orgánica extraída puede ser dispuesta para el hospital para el estudio. También consciente que se le administre
analgésicos, así como operaciones adicionales, dice. Esa es otra parte que es lo que más o menos mencionaba el doctor. ¿Y esto lo que aparte dice? del miembro inferior derecho, dice, así como operaciones adicionales o procedimientos que sean terapéuticamente necesarios. Es decir, allí ya le daba la potestad, en caso de que clínicamente se encuentre otra situación, se pueda realizar ese procedimiento. Es lo que dicen desde el IPS. Bueno, acá va a ser fundamental el tema de la intervención de otro médico, en este caso forense, para determinar si realmente este procedimiento de la amputación del izquierdo antes que el derecho, como establecía, realmente correspondía y si era así. Y presumo, reitero, tiene que haber un estudio previo que determine que realmente la zona afectada era esa pierna y no la otra, sino ya a veces no. Acá las dos piernas están afectadas, ya queda a criterio del médico de cuál de ellas primero apuntar y después en el segundo procedimiento. Pero bueno, no te pueden decir, lo liviano en el lenguaje comunicacional que ellos admiten, que te diga, señor, le vamos a amputar la pierna derecha a su familiar. Bien, perfecto. Y después te das cuenta que le apuntó a la izquierda. Esa ligereza lo que... Y lo peor de todo es que tuvo que haber un escándalo previo, salir en todos los medios, el familiar, la nieta, gritar en urgencias para que finalmente se haga esta conferencia de prensa. Sin este escándalo mediático, ¿será que lo hubieran informado? Bueno, vamos a esperar. Ya está confirmada la intervención de la Fiscalía, Fernanda. Sí, señor. María Bernarda Álvarez, aquí Fiscalía de la zona de IPS, es la que ya tomó intervención. Ella llevó todo un expediente, dijo que todavía no pudo leer a profundidad, explicó cuál era el argumento del problema de comunicación del IPS y dijo que va a estar ordenando esta junta de expertos forenses para poder analizar cuál es la situación y aparte también la junta médica interna como consecuencia del sumario al cual van a ser sometidos estos médicos, que sería un equipo de entre 3 a 4 personas aproximadamente. Sí, tenemos justamente las declaraciones de la fiscal del caso, Fernanda. Vamos a escuchar. ¿Qué plantearon los médicos, el plantel médico ante este caso, doctora? Bueno, estuvimos con la médica forense, estuvieron las personas que son responsables del área de traumatología. Ingresamos junto al paciente que está lúcido en urgencias y tenemos el acta, lo constatado por la médica forense en ese momento y también ya llevo toda la ficha clínica con todo el historial completo para poder analizar y me falta dos estudios todavía que se fueron realizados a esa persona. El viernes cuando ingresó y el sábado cuando fue. ¿Nombre de quiénes son los que formaron parte? Pero no voy a decir los nombres por el momento. ¿A qué se debe, doctora? No se puede decir el nombre. Y porque todavía tengo que analizar y tengo que leer quiénes fueron. Solo sé el nombre del jefe de la cirugía. Un médico forense que va a determinar entonces si hubo aquí alguna mala praxis. Hacemos una junta médica. Se va a determinar a través de esa junta médica que vamos a solicitar a la clínica forense del Ministerio Público para que puedan asignar a los médicos forenses especializados en el tema para que ellos puedan hacer una evaluación y después posteriormente dar su conclusión respecto a si hubo o no una negligencia o cuál fue la situación efectiva. ¿Qué es lo que comentaron a los familiares? Los familiares están en este momento reunidos con los médicos, con el jefe de traumatología, el doctor de los Ríos, que les está dando las explicaciones que ellos están solicitando. ¿El informe preliminar que usted recibió, fiscal, cuál fue? Es que todavía no pude leer nada porque estoy en una reunión constante con ellos. ¿Verbalmente? No, les explicó que usted, digo, como Ministerio Público, ¿qué les explicaron desde el IPS? Y que cuando se hizo la cirugía se encontró que la pierna izquierda estaba más en la sala de cirugía ya pudieron comprobar que la pierna izquierda estaba más comprometida que la derecha.
¿Y a qué se ponen ellos? Que hubo un error de comunicación, entonces, fiscal, lo que dicen ellos. Ellos admitieron que hay un error de comunicación y no haber hablado con la familia sobre esa situación específica. ¿Ellos pensaban entonces amputar finalmente ambas piernas y cuánto pensaban hacerlo? No, todavía no pensaban hacerlo. Eso estaban en una... informar a los familiares. Pero los familiares están seguros de que el estudio hablaba de la pierna derecha en todo momento, que esa era la pierna más comprometida. ¿Por qué hay ese error de comunicación entonces? Y eso van a tener que explicar los médicos. Doctora, según su experiencia. Pero dentro de la cirugía se determinó que esa con los estudios que tenían en ese momento, de que esa era la pierna al revisar y a poder determinar, porque en realidad ambas piernas estaban comprometidas, cuál era la más necesaria de que puedan amputarle por el problema que tiene el señor, una trombosis, aneurisma. Y entonces mencionaba en este caso la fiscal, lo que mencionaba la fiscal Bernarda Álvarez, que ya cerca del final de lo que era esta entrevista bastante extensa que ella nos daba, ella decía que este tipo de situaciones de mala comunicación con los familiares de pacientes suele ocurrir, según su experiencia como agente fiscal de esta zona, suele ocurrir aquí en el IPS Central, decía ella, dando también una opinión en base a su experiencia como agente del Ministerio Público. Y quiero nomás mostrarles, no sé si tienen ya ahí, compañeros, el documento y la nueva autorización que con fecha de hoy, en comparación al documento anterior que estábamos viendo, este ya tiene fecha de hoy, 11 de julio a las 13:01. Es el nuevo documento que le quieren hacer firmar a los familiares para proceder ahora sí a la amputación del miembro inferior derecho. A esta firma es a la que se oponen por el momento los familiares. Los médicos decían hasta hace un momento que iban a estar evaluando la situación clínica del paciente para ver si ya se puede someter a una cirugía. Sin embargo, ya les quieren hacer firmar ahora este documento a los familiares, teniendo en cuenta nomás que eso va un poco en contra de que los médicos mismos decían ahora en la conferencia de prensa que iban a esperar que el señor esté estable para después proceder a esta cirugía. Sin embargo, ya le están queriendo hacer firmar este mismo documento que estamos viendo con fecha de hoy. Sí, estamos viendo justamente en pantalla y que tiene que ver justamente con esta documentación para la otra pierna, aguardar obviamente una recuperación, porque explicaba perfectamente el médico, el que encabezó la conferencia de prensa, el director médico del IPS, que por su propia edad, condiciones, hay que aguardar una etapa de recuperación, porque quiera sea o no, la otra pierna está afectada y también puede afectar finalmente su estado de salud. Esta es la autorización, todavía no han firmado los familiares, fecha de hoy, 13:01, hace 40 minutos que fue entregado este documento, se rehúsan todavía a firmar hasta tanto tengan una asesoría médica legal también. ¿Tampoco figura el nombre del doctor? No. Como en el anterior caso, tampoco tiene membrete. Tiene que ser responsable, Juan, en sentido, si alguien, no, yo soy el que te voy a operar, en sentido, nombre y apellido, claro. Médico, un responsable. Tampoco hay membrete. Hay errores ortográficos. Sí. Eso es lo de menos, no. Pero igual. Y eso... Sí. Sí, y eso decían los familiares. Nosotros no tuvimos muchas cosas en cuenta el sábado, me decía uno de ellos, porque era en el apuro y quién se iba a imaginar que íbamos a necesitar tener con nosotros una copia de esa autorización, porque pensábamos que era algo de rutina, firmar un documento, hacer que ingrese ya a quirófano con esa autorización. Ellos en un momento, en ese día sábado, pensaron en pedir una copia. Por eso esta mañana ellos no tenían acceso todavía a ese documento, recién ahora, en horas de la siesta, pudieron tener la copia de lo que firmaron el sábado pasado y la copia también de lo que ahora quieren ellos nuevamente hacerle firmar a los familiares. En todo momento reclamaban a los médicos que no salieron a dar un informe oficial. La nieta Yanina Vallejos nos decía, todo lo que yo supe de mi abuelo fue, uno, porque fue mi madre, decía Yanina, fue mi madre la que se dio cuenta que su papá estaba con la pierna amputada, la que no tenía que ser. Y después fue porque la nieta ya empezó a preguntar en urgencias y allí es donde le dijeron, parece que en el quirófano se equivocaron.
Fue lo que ella pudo averiguar y lo que más o menos allí, entre médicos y enfermeras que estuvieron atendiendo en un primer momento en urgencias a don Zamudio, le pudieron decir aparentemente. Después de eso, durante toda esta mañana, con una junta médica, no recibían a los familiares, no le daban un informe oficial y decíamos, recalcábamos, a los gritos estaba ella en conjunto con su familia esperando algún tipo de informe y esto era lo que ocurría. Salgan, que alguien salga. No puede ser que estemos acá. Alguien tiene que salir a darme la cara. Yo necesito saber qué pasó, qué es lo que vamos a hacer. No sé, tengo que volver a entrar, a avasallar. Llamale a alguien. Hace algo, señor. No sé, algo hace. Estamos esperando respuesta. Los colegas acá también. Bueno, compañeros y televidentes, vamos a ver qué es lo que va a pasar a continuación. Todo va a depender también de cómo va evolucionando el cuadro clínico, por sobre todo de don Zamudio, para ver en qué momento proceden a la siguiente operación en medio de esta denuncia por supuesta mala praxis. Y sí, porque si todo realmente se ajustaba a un procedimiento de urgencia quirúrgica, te percataste que realmente la izquierda estaba más comprometida con la derecha. ¿Por qué tanto hermetismo? ¿Por qué esa falta de comunicación? Aunque el protocolo te indica que antes de la cirugía vos tenés que avisarle al familiar, vos te percatás ahí. En la serie que uno ve, no hace falta que sea, uno ve en la serie, no, vos sabés que nos encontramos con esto. Espera, 5 minutos, espera. Está ahí, anda avisado. O sea que Juan Carlos, nos percatamos que vamos a cortar la pierna derecha, pues nos percatamos que tu abuelo tiene la pierna izquierda totalmente, entonces vamos a hacer ese procedimiento, quería ponerte al tanto, pero no que vos te vas, firmaste para que le corten la pierna derecha, después te vas a ver en sala de recuperación y no tiene la pierna izquierda. Y todo el mundo silencio, nadie le dio una explicación, requirió, pidió, hasta que tuvo que armar semejante escándalo con los medios para que ahora se haga la conferencia de prensa. Eso no es lo que uno cuestiona. Estamos hablando del IPS, uno de los centros hospitalarios más importantes de referencia, donde compulsivamente cada fin de mes aportamos obligatoriamente por ley. Nadie puede negarse. No solamente eso, que en la conferencia de prensa también hace la entrega del documento 1301, decía. A él recién le avisan que le tienen también que operar la pierna derecha. Hicieron toda una conferencia, juntaron a un montón de autoridades del IPS para decirle, no, señores, saben que las dos piernas había sido, teníamos que sacar, pero simplemente nos olvidamos de decirle, así que fue un pequeño error, ya está. Bueno, Fernanda, gracias, vamos a estar pendientes de esta información. Hasta luego. Gracias, Fernanda. Hacemos una pausa, ya volvemos. El nuevo corazón de Nayara está latiendo, late fuerte. Ella está monitorizada continuamente, ¿sí? Se hacen controles laboratoriales, se hacen estudios como ecocardiografía para ver cómo está funcionando ese corazoncito. Hasta el momento la evolución es buena, ella se mantiene estable y esperemos que siga así. En instantes vamos a tener más detalles acerca de este procedimiento exitoso quirúrgico y la evolución de Nayara. Mientras tanto, en Capiatá comentarles que lamentablemente se reportó nuevamente un presunto caso de feminicidio. La víctima fue identificada como Gabriela Rojas Areco, de 24 años, y el responsable sería su pareja Osvaldo Ramón Ruiz Díaz Fernández, quien cuenta con varios antecedentes y ya quedó detenido para ser investigado. Aparentemente, ambos se encontraban en un local bailable. Al salir del lugar, y según las cámaras del circuito cerrado, la pareja estaba discutiendo. Minutos después, el cuerpo de la mujer es encontrado en el pavimento con varias heridas en la cabeza sobre la calle Piro. Camino al hospital del trauma, sufrió una descompensación, por lo que terminó en el hospital de Callí, en donde finalmente, horas después, se constató su deceso. A través del sistema 911 recibimos llamada telefónica, ¿verdad?, donde personal acudieron sobre la calle Piro, kilómetro 20 y medio actual sería ahora, donde encontraron a una persona de sexo femenino tendida en el pavimento, ¿verdad?, con varios golpes a la altura de la cabeza,
y del cuerpo, donde procedieron a auxiliarle personal de la Cruz Roja hasta el Hospital Distrital de Capiatá, de donde no contaban con infraestructura era suficiente para atenderla, entonces decidieron trasladarla al hospital de trauma y por el camino en la ciudad de San Lorenzo se descompensó, por eso le llevaron en el hospital de Calle I, donde se constató su deceso. No hubo testigo presencial del hecho cuando solamente tuvimos un testigo, ¿verdad?, que vio cuando la chica salió de un local bailable y detrás de él su novio. Sí, pero posterior el novio ya no apareció más en el lugar. ¿Se estaban discutiendo? Sí, ahí se estaban discutiendo y a raíz de eso salió la chica primero. Se maneja que la víctima tenía varios golpes en todo el cuerpo. Sí, a la altura de la cabeza lo que tenía muchos golpes y sangrado también. Y también se maneja que su novio le había golpeado, ¿verdad? Y se había quedado en el suelo. Aparentemente también un vehículo le habría chocado según rumores, pero solo rumores hasta el momento. El día de la fecha también a las 08:30 aproximadamente personal de homicidio y investigación de delitos de San Lorenzo abocado a la tarea investigativa procedió a la aprehensión de presunto autor. La víctima sería Gabriela Rojas Areco y el aprehendido sería Osvaldo Ramón Ruiz Díaz con 2 antecedentes penales. Y eso a las 3 por ahí pasó la chica corriendo y atrás pasó el muchacho. Y a cada 2 cuadras por ahí nos contaron que le pegó mucho el muchacho. Y ahí vos reaccionaste al escuchar eso. Agarré mi vehículo y me fui. Me fui para ver qué pasó y la chica estaba ya tirada en el asfaltado. ¿Pero qué vos escuchaste de lo sucedido? De que esta persona le pegó y por esa razón... Porque hay otra versión también de que supuestamente un vehículo le pasó encima. Le pasó, no le pegó con garrote, yo escuché así que le pegó con garrote. Y después estaba la chica ahí en el asfaltado y se pasó una camioneta terrana y le pasó encima. Así es lo que escuché yo. Incluso te quisieron involucrar, ¿no? Pero vos te fuiste para el auxilio. Sí, para mirar nomás, ahí estaba la chica ahí tirada y me di la vuelta y vino para defenderla si pasaba algo. Después llamaron a la policía. Llamaron a la policía y vino, pero tardó un poquito el policía para venir. ¿Y la ambulancia también? La ambulancia también. ¿Cuánto aproximadamente? Y 40, una hora por ahí. ¿Y esta persona, ustedes le conocen a estas dos personas? A la chica no, al tipo sí de vista. ¿Suele frecuentar por acá? Sí. Tenemos que hablar de este terrible caso. Una niña de tan solo 9 años falleció de un disparo mientras participaba de una fiesta de San Juan que se hacía a beneficio de su papá que se encuentra enfermo. La niña perdió la vida a raíz de un inadaptado que disparó hacia la multitud, provocando una herida mortal a la pequeña que se encontraba en la casa de su tío paterno. La recaudación del San Juan sería destinada a beneficio del papá. Este terrible suceso ocurrió alrededor de las 23 horas del sábado. El autor de los disparos fue identificado como Bienvenido Concepción Duarte, de 34 años, quien fue reducido a golpes por los presentes y entregado a la policía. Un hecho de homicidio doloso en contra de una menor de edad. Efectivamente, nosotros recibimos información que hay una fiesta de San Juan, en la zona de Filanay, y lastimosamente esta persona había ocasionado este hecho de homicidio. Nosotros ya nos constituimos en el lugar, ya fue ya aprendido ahí por la gente, ¿verdad? En sí, hay que reaccionar en contra de esta persona. Digámosle que no llegaron a cometer también un homicidio porque la gente, según manifestaron, que no habían sabido aún que esta criatura fue muerta. Entonces ya una vez que esta persona fue aprendida, se trabó a la comisaría, se verificó sus datos y se trata del ciudadano Bienvenido Duarte Tindel, que también presumiblemente había hecho un hecho de asalto en horas de la tarde, ya que tenemos también manifestación de una ciudadana francesa que el día de ayer había sufrido un asalto y se le había llevado un arma de calibre 44 de la marca Smith, que justamente coincide con el arma homicida del día de ayer. Lastimosamente, según la ciudadana francesa, es el arma que era de su propiedad. Esta persona Bienvenido cuenta con dos órdenes de captura ya efectivos de investigaciones. Justamente hace meses atrás ya habían intentado proceder a su captura. Esta persona había reaccionado también con disparo de arma de fuego, había también reaccionado en contra del personal policial. Era una persona muy peligrosa, de acuerdo a los datos que nosotros estamos recibiendo. Hay que resaltar también que el hecho en sí del San Juan fue a beneficio de la familia de esta criatura.
se hizo un San Juan, ya que el papá de esta criatura estaba internado en el hospital y todo lo recaudado del día de ayer iba a ser llevado al padre. Lastimosamente ocurrió el hecho en sí. La agente fiscal de turno, la doctora Lisa Baeza, dispuso la entrega al familiar, a un tío, ¿verdad?, quien se le entregó el cuerpo ya inmediatamente después de la inspección. Ya el día de ayer tuvo un orificio de entrada hacia la zona de la espalda, lado izquierdo, con orificio de salida ya casi hacia el corazón, que fue letal, ¿verdad?, ya que según el médico francés diagnosticó que ya había fallecido en el momento, ¿verdad? Ya le regiraron para la reanimación, pero ya estaba ya muerta la menor. La menor se encuentra acá en la comisaría segunda, ya bajo custodia, ya que el mismo ayer había sido... Hablamos ahora del pronóstico del tiempo para lo que resta de hoy, lunes 11 de julio. 28 grados la temperatura actual, el cielo está nublado. La sensación térmica es la misma, la humedad del 50%, el viento rota a 24 kilómetros por hora del noroeste. A la tarde se pronostican lluvias, el intervalo de temperatura va de 38, un descenso interesante, a 18 grados. Por la noche van a continuar las precipitaciones, de 18 grados va a bajar a 14, ya se va a sentir mucho más el fresco, y por la madrugada el cielo completamente nublado y de 14 grados bajaría a 11 grados Celsius. Franco nos anuncia cuál va a ser el tema o las entrevistadas o entrevistados de esta noche. Doctor Franco, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Carlos. Saludos también a Juan Carlos y a la enorme audiencia de C9N. Hoy, 11 de julio, ayer fue 10 de julio, día de la fundación del Centro Democrático Partido Liberal, 135 años. Entonces, vamos a compartir la primera mitad con la vicepresidente del directorio del Partido Liberal, la profesora Alba Talavera. Ella es doctora en economía, es licenciada en contabilidad, es vicepresidente del directorio, entonces representa de alguna manera la institucionalidad del partido. Vamos a hablar con ella de un poquito de historia y otro poco de cómo está el Partido Liberal para este nuevo emprendimiento electoral que se aproxima. Y luego sí, ya con el precandidato a presidente de la República, el doctor Pedro Efraín Alegre Saciaín, presidente del directorio y precandidato a la presidencia de la República. De hecho, bueno, se viene unos meses bastante ajetreados en cuanto a política, cada partido, la decisión también asumida por el TSJE, que en cierta manera da una tranquilidad para la oposición. También es importante analizar desde el punto de vista, y bueno, el PLRA que tendrá también un gran protagonismo próximamente en estas internas. Esa es la idea, Carlos, esa es la idea. Vos sabés que en este caso particular del presidente del directorio definitivamente es uno de los abanderados de la concertación. La concertación hoy es una realidad no solo de hecho, sino de derecho. Se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia Electoral y acá se generan dos posibilidades. La primera posibilidad es la que estamos esperando, que el Partido Colorado aplique ante la Suprema Corte de Justicia alguna acción de inconstitucionalidad respecto a esta decisión, que hoy la audiencia sabe es inapelable del tribunal, pero van a apelar a una eventual inconstitucionalidad, versus el Partido Colorado utilice también la misma estrategia y pueda tener el padrón nacional en las internas del partido. Todos estos temas, qué vamos a hacer con salud, qué se va a hacer en educación, cuál va a ser la política de seguridad del doctor Alegre, cómo piensa luchar contra el narcotráfico, cómo piensa de alguna manera combatir contra el crimen transnacional, qué se va a hacer en materia de salud, o sea, cuáles van a ser sus políticas de gobierno en el caso de ser electo presidente. Hoy vamos a tratar de disipar todas estas dudas con el doctor Efraín Alegre, uno de los candidatos más serios de la oposición para enfrentar al Partido Colorado el 30 de abril del 2023. Excelente, doctor Luis Federico Franco Gómez. Vamos a estar esta noche a las 21 después del Noticiero Central, prendidísimos como es habitual ya este espacio de entrevistas en Diálogo Franco. Un fuerte abrazo para vos, nos vemos a la noche. Gracias, Carlos Alberto Troche. Añua Cacuán, pasillo, si Dios permite. Un gran abrazo. Mi respeto para la audiencia. Ya yo sabe. Gracias, doctor, un abrazo. Bueno, esta noche a las 21, como siempre, esta cita, Diálogo Franco con el doctor Federico Franco y, bueno, hoy
que vamos a tener justamente a estos dos referentes del PLRA rumbo ya al 2023. El nuevo corazón de Nayara está latiendo, late fuerte. Ella está monitorizada continuamente, ¿sí? Se hacen controles laboratoriales, se hacen estudios como ecocardiografía para ver cómo está funcionando ese corazoncito. Hasta el momento la evolución es buena, ella se mantiene estable y esperemos que siga así. Con 17 minutos, oficialmente hoy arrancan las vacaciones de invierno. Son 2 semanas que tendrán los padres que preparar una agenda saludable, entretenida para los más pequeños y tratar de lidiar con esto que tiene que ver con el uso excesivo de las pantallas en vacaciones, Bajar un poquitito y tener un control sobre eso y un contacto más con actividades que puedan realmente servir de recreación. La licenciada Lisa Aguiar, que es psicóloga, que maneja muy bien este tema, con pacientes, y bueno, tratar de entender un poquitito esto que quizás sea entretenido para los chicos porque son vacaciones, pero al mismo tiempo genera estrés para los padres, tratar de llevar estas actividades con los pequeños. Licenciada, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por su tiempo. Buenas tardes, ¿cómo estás, Carlos? Bien, excelente. Bueno, ¿cuál es la recomendación que viene desde los profesionales de la salud mental, en este caso, para tratar de lidiar con eso, de que haya un entretenimiento realmente lúdico, de crecimiento personal, de afianzar esa relación padre-hijo y no simplemente dejarles una pantalla y que se entretengan allí, licenciada? Sí, de hecho que hay varios factores a tener en cuenta, ¿verdad? Como primer punto, estas 2 semanas que los padres están un poco queriendo saber qué actividades puedo hacer, cómo puedo planificar el día a día, ¿verdad? Resulta muy diferente según dos puntos, ¿verdad? Primero que algunos padres normalmente suelen dejar sus días de vacaciones también aprovechando las vacaciones de invierno para compartir con sus hijos, y otros casos de padres que siguen sus actividades laborales, ¿verdad? Que de forma normal, sin embargo, de repente tienen que reorganizar su vida también para poder mantener un poco activa la tarea de los chicos, ¿verdad? Y nada, el receso, de repente se podría planificar actividades, por ejemplo, como ir al cine. Algunos padres incluso me dicen desde qué edad puedo yo llevarla al cine, y nada, recomendable desde los 2 a 3 años ya la función de actividades de ir al cine, compartir de repente con el tiempo en familia, ¿verdad? Forma para enlazar un poco el vínculo afectivo entre familia, ¿verdad? Que sería valorar un poco los espacios que tienen en la casa, ¿verdad? Como por ejemplo cocinar, jugar, reírse juntos, hacer algunas actividades para poder colaborar un poco el vínculo afectivo y enlazar, ¿verdad? Normalmente se recomienda, ¿verdad?, que a esta edad nosotros procuremos vincularnos afectivamente, ya sea con la atención, el tiempo de calidad, no es necesario mucho de cantidad, ¿verdad? Más que nada para aquellos padres que sí están aún en las actividades laborales, ¿verdad? Licenciada, ¿cómo se hace para los padres de familia en estos 15 días que evitar que los chicos estén pegados a los celulares, las tabletas, las consolas? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se le va convenciendo al niño que tiene todo este tiempo libre de que eso no es productivo y que tiene que hacer otras actividades? Y más que nada, teniendo en cuenta, procurar un poco encarar desde el punto de vista de que tuvimos 2 años, o sea, 1 año de pandemia dura, ¿verdad? Que estuvimos netamente conectados con los equipos informáticos, ¿verdad? Y trabajar principalmente de que este es un momento de conexión social, teniendo en cuenta ya siempre los cuidados, ¿verdad? Ya sea como las medidas que siempre se toman, ¿verdad?, a fin de evitar el contagio. Pero desarrollar actividades
al aire libre, limitar el tiempo uso de equipos informáticos, ¿verdad? Procurar hacer tareas que puedan, qué sé yo, ir a la plaza, hacer actividades, cocinar y explicarle, ¿verdad? Que de repente ese vínculo y que los aparatos electrónicos no sobredesarrollan, ¿verdad? Y procurar crear el vínculo más que nada afectivo para que eso pueda incrementarse día a día, ¿verdad? En consultorio, ¿cuáles son los casos más frecuentes que ven pequeños, los inconvenientes? Cuestión de ansiedad, dispersos, inconductas. ¿Cuáles son los casos más frecuentes que ha recibido en consultorio en este primer semestre del año, licenciada? Increíblemente los casos más frecuentes que tuve en consultorio es cuadros depresivos, depresión infantil, ¿verdad? Y también trastorno de ansiedad generalizada. Muchísimos, casi el 80% de niños que estoy atendiendo tiene cuadros, lastimosamente entraron a un cuadro de depresión infantil, y yo creo que es más que nada por el enfoque que les tocó vivir, ¿verdad? De la situación del encierro y el volver a vincularse a nivel social costó un poco para muchos, ¿verdad? Y a muchísimos casos que no quisieron volver a colegio, ¿verdad? Entonces como que buscaron aislarse y se quedaron en ese espacio, ¿verdad? Y generó un trastorno bastante complejo y que estoy teniendo muchísimos casos. La verdad que justamente yo quisiera tomar un espacio, ¿verdad? Para poder hablar exclusivamente sobre estos puntos, ¿verdad? Porque hay muchísimas recomendaciones que me encantaría que tengan para que puedan identificar casos de niños que están con este diagnóstico, ¿verdad? Para que puedan incluso dar recomendaciones, ¿verdad? Para poder tratar exclusivamente y evitar de que lleguen a peores pasos. Bueno, queremos aprovechar este momento, no era el tema principal, pero ya nos preocupa escuchar eso. Si un niño con un cuadro depresivo no es tratado, ¿a qué puede terminar, licenciada? Puede terminar a decisiones drásticas. Tenemos muchísimos casos, la verdad, de niños que tomaron decisiones, o sea, más que nada adolescentes y ¿verdad? Que están tomando decisiones drásticas. Tener en cuenta, ¿verdad? De cuando vos le ves a tu hijo muy encerrado, aislado, que no socializa mucho tiempo en frente de los aparatos celulares, que no están queriendo salir, tienen llanto fácil. Normalmente los padres no identifican llanto fácil porque ellos lo hacen, se encierran, ¿verdad? Y revisar cada tanto partes de su cuerpo, verificar que no haya, que no se esté haciendo algún tipo de cortes, ¿verdad? Porque esos casos tengo muchísimos, ¿verdad? Que se autoflagelan, ¿verdad? Entonces como que cortecitos que se hacen con algo puntiagudo, ¿verdad? Entonces verificar, y esos son tipo llamada de atención que nosotros podemos tener, ¿verdad? A fin de evitar que llegue a mayores, ¿verdad? Y básicamente la recomendación que yo siempre les digo es planificar actividades, mantenerle activo, llevarle a la plaza, organizar tareas dentro de la casa, lo menos posible encerrado. A veces el sueño, a veces te dice tengo sueño, estoy cansado, y el sueño es una forma de aislarse, ¿verdad? Evitar que se aísle o que no quiera socializar. Mantenerle al niño activo es el principal, o sea, la principal forma de evitar que el niño entre en depresión, ¿verdad? Cuanto más activo le tenés, elevamos en forma natural la dopamina y serotonina para poder salir de ese cuadro, ¿verdad? Entonces, es mantener en actividad todo el tiempo, tratar de lo mínimo posible el encierro, mínimo posible exposición muy frecuente del aparato electrónico, ¿verdad? Licenciada, ¿qué pasa en el caso en que ambos padres trabajan gran parte del día y el chico en este tiempo o está solo o está en compañía tal vez de otro tipo de personas? ¿Cómo uno hace como padre para controlar a distancia todo lo que está pasando? Y básicamente yo siempre sugiero que haya tipo un cronograma o sea, una
organizar las tareas que el niño debe realizar y como siempre queda a cargo normalmente, ¿verdad? La mayoría de las veces queda a cargo un adulto, que el adulto fiscalice desde la casa y que el padre también desde el trabajo, ¿verdad? De que se esté desarrollando esas actividades, ¿verdad? En este caso que estamos en vacaciones, por ejemplo, que normalmente va a estar el niño un poco más encerrado y los padres trabajando, yendo a la pregunta, ¿verdad? De repente que ellos tengan algún tipo de actividades en la casa, por ejemplo, ordenar su placar, organizar su dormitorio, que se encarguen de la limpieza de eso, o sea, darles tareas específicas a fin de que realmente no estén mucho tiempo conectados a un equipo informático, ¿verdad? Que es una de las principales formas de aislarse, ¿verdad? Aparte de que no sabemos con qué tipo de personas y qué tipo de vínculo está teniendo del otro lado, ¿verdad? Que difícilmente uno logra manejar. Bueno, entonces la recomendación para papá, mamá, en primer lugar, el tema de estar muy atentos. A veces las actividades laborales hacen que uno salga muy temprano, regrese muy tarde. Hay una cierta desatención sobre los chicos, pero ocuparse unos minutos de charlar, de ver, de revisarlo, de ver sus reacciones, porque esa reacción o esa detección temprana puede evitar situaciones más complejas y más complicadas, licenciada. Así mismo, o sea, básicamente organizar cronogramas de tareas, mantenerlos activos, realizar actividades al aire libre. Realizar actividades al aire libre ayuda muchísimo a disminuir los cuadros de trastorno de ansiedad. Entonces es como que ayuda muchísimo a evitar varios tipos de trastornos que puedan surgir en el niño, ¿verdad? Procurar organizar sus actividades, tener un control desde donde estemos y que el adulto que esté a cargo del niño mantenga informado de las cosas que está haciendo. O sea, procurar lo menos posible el encierro, que es lo más importante. Bien, excelente. Licenciada, muchísimas gracias por tu tiempo. De hecho, vamos a seguir hablando sobre esta situación que realmente preocupa muchísimo. Usted lo decía, el 80% de los casos tienen que ver con esta situación de depresión. Uno piensa, una criatura deprimida, pero lamentablemente sí, hay casos de niños, y más todavía ahora con todo este tema, y por ahí sí hay una explicación desde la psicología, licenciada, a estas cuestiones de, no sé si es llamar la atención, el tema de las amenazas, esa seguidilla de eventos que hubo en instituciones educativas, si hablamos de chicos entre 10 a 12 años, de violencia física con otros menores también. ¿Cómo uno termina entendiendo esa situación, licenciada? ¿O son conductas que ya uno lo lleva reprimido y se exterioriza? ¿O son el resultado también de su propio entorno? Es una conjunción de todo, Carlos. La verdad que es bastante complejo porque implica mucho lo que uno trae, ¿verdad?, consigo, ¿verdad? El ambiente en el que se desarrolla es determinante. O sea, vos podés nacer con un carácter bastante complicado, con algo, como decís, bueno, biológicamente nacemos así, pero uno puede desarrollar desde casa, ¿verdad? El entorno familiar puede ayudar para que todas las conductas se suavicen o empeoren, ¿verdad? Entonces, es tan importante, ¿verdad?, de que uno tenga una observación cercana, viendo de repente que si está teniendo el chico cierta conducta, es una forma en la que ese chico está queriendo llamar la atención, ya sea de sus padres, o normalmente uno replica lo que vive en la casa, ¿verdad? Entonces está habiendo una situación de violencia en casa, entonces lo tiene reprimido, y como ese niño no puede explotar en el ambiente familiar, va y su forma de desahogar es hacerlo en la escuela, ¿verdad? O en el ambiente social donde le toca. Entonces, normalmente lo hace con sus pares, con quien él siente un cierto grado de dominio, que son las personas de su misma edad, ¿verdad? Entonces, procurar un poco, ¿verdad?, de dar un poco de atención a esos niños que están teniendo esa conducta, a fin de minimizar y de procurar disminuir el resultado que pueda tener la escuela o de que reaccionar. Licenciada Aguiar, muchísimas gracias por sus palabras y las recomendaciones para los padres de familia. Gracias a ustedes por la invitación, a las órdenes siempre para el
28 grados la temperatura, cielo cubierto. A estas horas, de hecho, se anuncia que habrá un cambio del clima y un descenso de temperatura para los próximos días. Estamos en la Expo Mariano Rocalonso. Leila Jiménez ya nos acompaña. Ella está en el stand del Ministerio de Justicia. Vemos productos artesanales hechos por tanto internos como internas de las cárceles. Leila, adelante. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un saludo también para Juan y los televidentes. Y agregando nada más un poquitito a lo que decías sobre el cambio de tiempo, Carlos. Ya se vino una llovizna importante aquí en la Expo, ya se siente también el fresquito. Así que para la gente que piensa venir en horas de la tarde a traer una camperita, de repente traer un paraguas, para tratar de resguardarse un poquitito, porque la temperatura va a seguir bajando ya en horas de la tarde y noche. Y lo que decías también, esta es una de las opciones para que visite la gente, el stand del Ministerio de Justicia, donde van a poder observar los trabajos de manualidades, las artesanías que realizan las personas privadas de libertad de las diferentes penitenciarías. Estos termos, por ejemplo, este yo creo que te va a interesar bastante, Carlos. Con la insignia del Olimpia, sí. Juan, no sé por dónde le va, ¿verdad? Pero a mí me gustó mucho este. La de la izquierda. Yo sé que la Olimpia va a ser más fría, pero yo prefiero la del logo de Cerro Porteño. Sí, quizás la de la derecha tenga más estrellas, pero bueno, la otra también, no hay problema, ¿eh? Estamos viendo... Bueno, pero le rellenamos con unos ramos de espigos, porque por lo menos... Hay que ponerle más hielo. El otro no hace falta hielo. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. No nos peleemos al aire, por favor. Y esta es una de las... No, la diversidad ante todo, Carlos. Sí. Y para que vayan viendo, además de estos termos forrados, también acá hay guampas y sí. El detalle, ¿verdad? Por las etiquetas. Acá dice voluntad que transforma, guampas decoradas, elaborado por Nueva Oportunidad. Eso quiere decir la penitenciaría Nueva Oportunidad. Acá también tenemos de la penitenciaría Nueva Oportunidad. Acá hay termos para mate, los termos también forrados, dice penitenciaría de Tacumbú, y de esa manera se van identificando también para saber un poco en qué penitenciaría se realizan también estos trabajos. Y mucha gente que de hecho ya llegó para ver, para conocer y para hacer sus compritas también. Y le voy a pedir a Milagros que se acerque un poquitito para que nos hable un poco también acerca de los trabajos que están mostrando el día de hoy y acerca de las personas que también realizan estos trabajos. Muy buenas tardes también a toda la teleaudiencia. Gracias por el espacio, por visitar el stand Latente del Ministerio de Justicia. Contar una reseña que Latente es una página web en la cual su fin principal es visibilizar los trabajos penitenciarios. Como no la mayoría sabe, dentro de nuestro sistema penitenciario es un mundo en el cual nosotros desde la Dirección de Reinserción del Ministerio de Justicia lo que buscamos es, mediante las capacitaciones laborales, fomentar el trabajo en ellos, sobre todo para que al salir, cuando cumplan la pena, puedan lograr la readaptación que en realidad estamos buscando. Entonces pueden ver que hay una variedad de productos, desde termos, y lo nuevo en tendencia que tenemos es la confección de ropitas para perritos. Tenemos llaveros, tenemos termos forrados, diferentes estilos y al gusto de cada uno, así que ropita para perritos tenemos, claro que sí. Vamos a ver la ropita para perrito, porque de esto yo no me percaté. Yo sé que Usher tiene su perrito también, creo, no sé si es perrito o perrita, pero vamos a ver, Usher. Tengo dos perritas. Si liberamos un poquitito. Sí, liberamos un poquitito la tarjeta Usher y sí, venimos a buscar algunas opciones acá. ¿Qué es eso? Yo espero... Es una ropa para perrito elaborada por la penitenciaría La Esperanza, hermoso, ¿verdad? Que está detrás de mi Tacumbú. Y es lo nuevo que estamos teniendo. También tenemos camperas, tenemos para los caballeros, lo que sería para el asado, ¿verdad? Los delantales, cosas así. También tenemos variedad de bombillas decoradas y no. Entonces, por ahí, si a alguien le interesa alguna ropita para su perrito, sí, en Latente van a poder conseguir. Leila, también. Comprame dos, yo acá te pago. Sí. La verdad que primero recibimos, Usher, el comprobante de la transferencia y después hacemos la compra porque Escuelita si ya medio que... Si PAC tiene problemas, fácil. En efectivo. Bueno, vamos a ver igual cómo podemos... Sí, vamos a ver cómo podemos negociar igual, no hay problema con eso. El tema del talle nomás tenemos que ver de tu perrita, no sé cómo se llama. Mili y Dana. Mili tiene tamaño mediano, Dana la más chiquitita. Hermosa la creo que le va a ir entonces, ¿verdad? A Dana sí, perfecto. Le va a quedar súper bien. Espectacular.
Es espectacular. Y lo que me decía también, Milagros, esto es una oportunidad para las personas privadas de libertad para aprender estos oficios y luego reinsertarse a la sociedad. El primer punto. El segundo punto sería que todos cometemos algún tipo de error. Creo yo que toda persona está adyacente a cumplir o cometer algún tipo de error. Entonces lo que buscamos siempre es demostrar el lado bueno. Reinserción social es la vidriera, lo que es el Ministerio de Justicia. Como dice nuestro eslogan, trabajamos para la libertad, y como dice el eslogan de Latente, la voluntad que transforma. Entonces, por todas aquellas personas privadas de su libertad que tienen esa voluntad de buscar ese cambio y volver a readaptarse a la sociedad, nosotros brindamos estos tipos de trabajos, le damos esa capacidad, esa capacitación que necesitan. Entonces, ¿qué le instamos a la sociedad? Que vengan a conocer un poquito el stand de Latente, que vengan a conocer lo que es Latente, que conozcan y se adentren un poquito más lo que es el sistema penitenciario, el mundo, lo que es la dirección de reinserción, y sobre todo que mediante sus compras están ayudando a esas personas privadas de libertad a que, primero que nada, se incentiven a continuar y confiar en sí mismos, y también a tener un dinero extra, porque como todos sabemos, la mayoría de nuestros internos vienen de clases sociales medias a bajas, y también que dentro de prisión tienen que tener un cierto ingreso para poder sostener su familia, solventarles que están afuera. ¿Trabajos de qué penitenciarías tenemos? Tenemos de Tacumbú, tenemos de la unidad penitenciaria industrial La Esperanza, que está detrás de Tacumbú, tenemos el hogar Semi Libertad, Nueva Oportunidad, también tenemos de diferentes penitenciarías. En estos 15 días que vamos a estar, vamos a ir rotando, vamos a tener hasta cuero, guacha, cuadros pintados. Entonces la gente tiene que venir a optar por el objeto, por el regalo que más quiera, que le guste, que está hay de todo un poco. Gracias, Milagros. A ustedes. Ahí está entonces Carlos y Juan. Acá hasta billeteras estoy viendo, les diré, bastante linda. Acá le meté la cédula, ¿verdad? Sí. Y después esto ya va rellenando de acuerdo a cada uno. Sí, papel, lo que haya. Pura factura y nada más. Sí. Factura, tarjeta y nada. Sí, después Vacío. la tarjeta para el colectivo. Claro, ya. Sí. El carnet de vacunación. También, importante el carnet de vacunación. Ah, mira. Para la cuarta dosis. Sí. Muy Ahí lindo, está. pero Oye, el color no me convence. Pero bueno, vamos a regalarle acá a Juan Carlos. Por favor, acepto todo tipo de regalos. Excelente, muy buenos trabajos. Talabartería, que es una precisamente profesión muy destacada y enseñada en Tacumbú, y después también las otras actividades de manufactura, que son las chicas del Buen Pastor. Sigue tus sueños, ellos saben el camino. Muy bueno, con frases así también de motivaciones. Muy lindos trabajos. Exactamente. Sí. Y acá están los llaveros, mira, bastante lindos también. No, súper lindos. Con los escudos, los y después usa de abridor también de paso, mira. Ah, ese es un detalle importante. Sí, cortate la uña y mientras te cortas la uña le metes ahí una cervecita. Sí. Muy bueno. Gracias, Leila. Gracias por esta visita. Dale, señores, hasta luego. Les esperamos también por acá a ustedes. Vamos a estar por ahí, todos vamos a pasar por la Expo este año. Un abrazo, gracias. Hasta luego, hasta luego.